Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. ¿Cómo están? Vamos a compartir media hora. Te habla el profe Lalo Sodaligue desde Rosario de la Frontera. ¿Dónde está Rosario de la Frontera? Está al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, para todos los lugares donde puede llegar este mensaje a través de canales de televisión, programas de radio y sobre todo por las redes sociales también. Entonces, para vos el programa de hoy, que se llama Abuelos y que tiene que ver con la experiencia de estas personas que en mi caso han sido muy importantes y muy valiosas. Por la línea paterna, el apellido de Sodaligue, como les dije al comenzar el programa, Lalo Sodaligue, mi abuelo, que se llamaba Teodoro, él dice que las mujeres le decían te adoro, pero era Teodoro, su nombre Teo, Dios, los que adoran a Dios, significa ese nombre. Era uno de los 18 hermanos de la familia Sodaligue que vivían en la zona de los valles calchaquíes. 18 hermanos. Se ve que en ese tiempo no había otro entretenimiento, no había televisión, ni redes sociales, ni nada, así que la diversión era tener hijos, y 18 hijos. Él trabajaba en vialidad, arreglando caminos, y así es como llegó al sur de la provincia de Salta. La conoció a mi abuela, que se llamaba Teófila, que significa Teo, Dios, Filo, los que aman a Dios. Bueno, se conocieron y formaron una familia ensamblada, ya que mi abuela había quedado viuda y tenía hijos de su matrimonio, sus primeras nupcias. Y allí conformaron esta familia ensamblada, como te decía, donde nació mi padre y mi tía, docentes ambos. ¿Qué me queda de mis abuelos? De mi abuelo, en recuerdos de trabajo. Te dije, trabajaba en vialidad y cuando se jubiló a 70 años, limpiaba vidrios en una estación de servicio. Tenía su baldecito, sus rejillas, jabón, y a eso se dedicaba. También vendía loterías, tómbola, que eran juegos de azar, digamos, que iba por las casas anotando y vendiendo. Siempre trabajando. Es la imagen que me quedó, ¿no? Y que por ahí los abuelos nos dejan. Te pregunto a vos, ¿qué te dejó tu abuelo? ¿Qué enseñanza te dejó? No quizás con palabras, o también con palabras, pero ¿qué enseñanza te dejó tu abuelo como enseñanza de vida? Mi abuelo Teodoro fue el trabajo. Le gustaba el vino también, pero ese es otro tema. Le gustaba trabajar y me dejó esa esencia. Mi abuela Teófila, con la que compartí quizás menos tiempo porque tuvo un cáncer cuando yo iba a la primaria y falleció, pero recuerdo así vagamente una tarde que estábamos sentados como en los pueblos, en la vereda, viendo pasar la vida, jugando ahí mientras estabas ahí. Yo maldije, no sé si sería un compañero, qué sé yo, pero hice una maldición. Y mi abuela me corrigió y me dijo: Lalo, nunca debes maldecir, siempre debes bendecir, debes desear el bien. Esa pequeña conversación me quedó grabado en toda la vida, para toda la vida, de bendecir a la gente, de desear el bien, que te vaya bien. Aún si sos mi enemigo, que te vaya bien, desear el bien. Eso aprendí de mi abuela. La importancia de los abuelos, como te dije, mi abuela murió de cáncer y mi abuelo, mucho tiempo después, murió en mis manos. Yo lo tenía de la mano. Había tenido una noche muy mala. Mi padre fue a buscar al médico y en eso que fue a buscar al médico, yo estaba rezando, me acuerdo, lo tenía de la mano y no me di cuenta en el momento que falleció porque él estaba como dormido. Y bueno, cuando después vieron sus signos vitales, había fallecido. Pero era una persona de mucha fe, de creer mucho en Dios. Y son las cosas que los abuelos nos van dejando, ¿no? Por eso es importante que
nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos pasen tiempo con los abuelos. Hoy vivimos una vida vertiginosa, donde los chicos los fines de semana tienen sus actividades, campeonatos, están con el teléfono o sus actividades, y por ahí no tienen un tiempo de calidad con los abuelos. No digo que estén por ahí muchas horas, pero sí las suficientes como para escucharlos, como para aprenderlos. Y algunos dicen, no, así por los abuelos cuentan la misma historia. Y es verdad, te van a contar 10 veces la misma historia, porque bueno, vos cuando seas abuelo también posiblemente vas a contar la misma historia. A mí ya me está pasando, no soy abuelo todavía, pero ya a veces cuento lo mismo y mi hijo me dice, papá, ya contaste esto. Bueno, los abuelos cuentan la misma historia, pero qué lindo que es escucharlos, aprender de ellos. Y es la invitación a valorar a nuestros viejos, a valorar a nuestros abuelos, porque ellos son como libros, dicen los africanos, que cada vez que muere un anciano es como que se quema una biblioteca. Se quema una biblioteca porque en esa biblioteca hay experiencias, hay anécdotas, hay historia, hay bromas, hay errores que muchas veces nos pueden servir para cada uno de nosotros. Entonces, el valorar a los abuelos. Y después, por mi línea materna, mi abuela se llamaba Nadima Elvelet. A ver, cuento bien cómo fue la historia. Mi madre fue criada por su abuela, ¿sí? Ya que su mamá, bueno, se tuvo que ir por razones laborales, y bueno, yo no lo conocía a mi abuelo, ¿no? Sí, a mi abuela, que casi no estuve con ella en la primera infancia, recién en grande, compartimos, la fui a visitar, viví en una localidad llamada Arcadia, en el sur de Tucumán, y por lo menos durante una década la fui a visitar y pude gozar de su presencia, de su sonrisa, de su amor. Pero, por razones de la vida, no tuve los primeros años de mi vida contacto con ella. Sí, con mi bisabuela, que la había criado mi mamá, se llamaba Nadima. Ella había venido de Arabia cuando tenía 15 años, dedicada al comercio, y era una mujer muy sabia. Ella no había terminado la secundaria, no sé, ni tampoco la primaria, pero sabía leer y escribir, y leía. Yo me acuerdo que tenía muchos libros, muchos clásicos, muchas novelas, y tenía una cultura general muy importante. Y mi abuela tenía para todo una palabra o un consejo. Uno estaba hablando de algo y decía, hijo, no hay mal que por bien no venga. Uno le hablaba, qué sé yo, que estaba peleando con otro, y dice, no hay peor enemigo que el del mismo oficio. Siempre ella tenía una reflexión, una frase para cada cosa. Y nos contaba historias, que por eso digo que lindo es aprender. Cuando ella estaba en la guerra, vino a la zona de Damasco, y cuando llegaron los soldados turcos, y ellos estaban preparando pan y les robaban los soldados con el hambre, y después cuando se vinieron en barcos hacia Brasil, luego hacia Buenos Aires y desde ahí hacia Tucumán, y todas esas historias que ella vivía en el campo, y uno de pequeño ahí escuchaba, podía nutrirse de esas historias. Y en mi caso, los abuelos han generado muchos hechos importantes en mi vida. Aparte que me han mimado por ser uno de los primeros nietos, pero también, sobre todo, el hecho de enseñarme valores. Y en el mundo que hoy estamos viviendo, que hoy estamos transitando, nos encontramos que los abuelos no siempre están tan bien considerados, porque en una sociedad donde todo es movimiento, donde todo es rápido, a veces los abuelos son una carga. ¿Quién lo va a cuidar al abuelo cuando se enferma? Mira, yo no puedo porque estoy trabajando, mi mujer trabaja, los chicos, yo no puedo salir, yo te puedo dar plata para que vos lo cuides, pero mira, yo no puedo. Y el otro también está en la misma situación. Entonces, ¿qué hacemos con el abuelo? Y hay veces, yo he conocido casos que se llegan hasta sortear. Bueno, te toca a vos de un mes, a mí el otro. Bueno, mientras el sorteo sea con afecto, o por organización, pero es feo cuando ya te sortean, ¿no? Ya quiere decir que no te quieren tener, y muchos están allí en la casa como un estorbo. Cuentan que
Una vez una familia tenían un abuelo que, como tenía un mal de Parkinson y no podía comer bien, se volcaba toda la sopa, por ejemplo, cuando estaba tomando. Aparte de que lo hacían comer en la cocina, no en el comedor con el resto de la familia, le habían preparado todos los cubiertos de madera. Tenía una cuchara de madera, tenía los platos de madera, un vaso de plástico para que no derrame, porque si era de vidrio lo rompía, porque no tenía estabilidad en sus manos por el mal de Parkinson. Y un día el niño, uno de los niños de la familia, estaba jugando con una madera, tenía un martillo, un formón, y estaba como tallando algo así similar a un plato. Y el padre se acercó, un poco orgulloso, como a veces los padres estaban a los hijos, y dice: ¿Qué estás haciendo? ¡Qué bien, qué lindo que estás haciendo artesanía, trabajo! ¿Aprendiste eso en carpintería en la escuela? Qué bueno que lo estés aplicando en la casa. ¿Qué estás haciendo, papito? Y el niño dice: estoy haciendo quiero hacer unas cucharas de madera, un tenedor, un plato, un vaso de madera. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Dice. ¿Y por qué querés hacer eso? Y bueno, dice: quiero hacer para que vos, papá, cuando seas viejo como el abuelo, tengas para comer y beber. Ahí se dio cuenta que le estaba dando un mensaje claro el hijo, de que iba a hacer con el papá lo mismo que el papá estaba haciendo con el abuelo, teniéndolo como un costado, marginándolo, porque en ese caso tranquilamente podía comer en el comedor con toda la familia. Sin embargo, estaba allí a un costado. Muchas veces los hijos no se acercan, y cuando se acercan es porque tienen algún interés. ¿Qué me va a dejar? Es horrible ver familias que están peleadas por la herencia, sucesión, juicios sucesorios por años, por un padre que quizás trabajó para todos los hijos y después los hijos se sacan los ojos por el padre, o el padre que ha dado tanto por los hijos y los hijos después se olvidan. Cuenta una historia que una vez en el campo, un matrimonio que tenía sus animalitos, sus corrales, había con mucho esfuerzo hecho estudiar en la escuelita de ahí de la zona a su hijo. Terminó la primaria, lo mandó a un pueblo cercano a la secundaria, y cuando llegó el momento de la universidad le dijeron: vamos a vender unas vacas que tenemos acá, vamos a poner un plazo fijo en el banco, hijo, y quiero que vos te vas a estudiar medicina, porque el hijo había dicho que era su vocación. Hicieron el esfuerzo durante años, el muchacho estudió, solía venir en las vacaciones de julio, a fin de año, después venía a fin de año y ya no en las vacaciones de julio porque tenía exámenes. Después también, cuando fue avanzando en la carrera, venía cada vez menos los fines de año porque tenía exámenes hasta cerca del 24 de diciembre. Pasó el tiempo y cuando ya empezó a hacer guardias, ya algunas navidades ya no vino, porque los médicos generalmente ponen a los residentes para que ocupen esos espacios vacíos, y él que recién estaba dando sus primeros pasos iba a trabajar en Navidad y Año Nuevo, entonces ya cada vez venía menos, hasta que después simplemente se comunicaba con alguna carta o de alguna otra forma, pero casi no venía. Un día regresó y dijo: miren, voy a quedarme acá un buen tiempo, me voy a quedar 4 días, porque hace mucho que no vengo. Y cuando estaban allí, mientras tomaban mate, mientras compartían, observó cómo el padre, en una jaula, tenía un pájaro, y allí también había puesto los pajaritos, un nidito que había encontrado, y lo había puesto en una jaula. Lo había encontrado tirado en el monte, decidió ponerlo en la jaula, y la madre volaba hacia el monte, traía gusanitos y traía comida para que los polluelitos puedan comer. Así pasó, y en el último día, el tercer día que estaba su hijo ahí en el campo, hizo algo que le llamó la atención al doctor. Su padre abrió la jaula, ¿sí?, capturó a la madre
y los polluelitos que ya podían volar tomaron vuelo rumbo al monte y la encerró en la jaula a la madre. Pasaron las horas y le llamó la atención a su hijo, el doctor, cómo los polluelos no volvían a ver a la madre que estaba encerrada. Y dijo con un tono de suficiencia y sabiduría: qué bárbaro estos pajaritos, qué ingratos. Su mamá les traía gusanito, le traía alimento, y ahora ellos que pueden volar ya no vienen a ver a la madre. Y hubo un silencio. Y de pronto se estremeció y se dio cuenta que el padre le estaba dando una enseñanza de que nosotros los humanos muchas veces también somos como esos pajaritos. Nuestros padres nos han dado muchas cosas. Nuestros padres nos han dado su tiempo, con errores, porque todos tenemos errores, pero cuando ya no tienen la movilidad de antes, cuando ya no tienen ciertas capacidades y nosotros decidimos volar nuestras vidas, no siempre volvemos a ayudarlo. Y ahí tenemos a muchas personas en las ciudades que pueden estar rodeadas de gente, pero están solos. Ahí tenemos muchos abuelos que inclusive pueden estar dentro de la familia, pero ya no están en la cabecera. A veces, y hay familias que son hasta objetos de risa. Uy, escucha lo que dijo el abuelo. Uy, el abuelo. En ciertas familias, el abuelo ha perdido eso del cariño y el respeto de sus hijos. En otras, por suerte, no. En otras, por suerte, el abuelo sigue en la cabecera. El abuelo sigue siendo parte de los planes de la familia. Tengo una amiga que se llama Mariana, junto con su hermana Natalia y su hermano Rubén, realizaron un viaje a Buenos Aires y llevaron a su papá que está viudo, está solo, y lo llevaron. También lo llevaron de vacaciones en enero y siempre están y siempre comparten. Y como ese caso hay cientos de otros, quizás el tuyo, espero que sea el tuyo, en donde las personas mayores son queridas y honradas, porque ya lo dice la palabra de Dios. Ya lo dice el mandamiento. No dice quiere a tu padre y a tu madre. No dice acepta a tu padre o a tu madre. Dice honra a tu madre y a tu padre. Honrar es como, qué sé yo, honramos a los próceres o a alguien importante. Darle una valía, darle una importancia que realmente la tiene. Nuestras casas de nuestros padres, de nuestros abuelos, en algún momento cuando hemos sido jóvenes fue una pensión donde íbamos para que nos den comida, para que tengamos donde dormir y una ropa, pero no debería o no debe ser así, sino el hogar. Entonces, volver nuestra mirada hacia los mayores. Si tenemos la suerte de tenerlos, valorarlos. Mi abuela decía, si no tienes un viejo, cómprate uno. Quiere decir que si no tienes a alguien que tiene sabiduría del anciano, busca a alguien, porque los abuelos tienen eso, la sabiduría de la vida. Y muchas veces en el mundo que estamos materialistas tenemos esto de que los abuelos, sobre todo en Occidente, ¿no? Los abuelos están como que a un lado y han proliferado los lugares a donde van los abuelos, que son los hogares de ancianos, los asilos, que en determinadas oportunidades está bien, porque a veces no lo pueden tener y bueno, van ahí, pero si durante la semana, por supuesto, el martes van, les llevan unas flores, el jueves se acercan y están a la par de ellos, y van a ese lugar y pueden oler el perfume que hay en ese asilo, si realmente hay un aroma a flores o hay un aroma a orina. Si está en un asilo, pero los fines de semana siempre pasamos horas de calidad con ellos. En esos casos sí vale la pena, pero si solamente significa tenerlos allí, hay muchísimo dolor. A mí personalmente me tocó ir varias veces al hogar de ancianos Niño Jesús de Praga, que está en mi ciudad, Rosario de la Frontera, y la tristeza en los ojos de los abuelos se lo ve por eso, por la ausencia de los seres queridos. Allí en ese hogar lo atienden muy bien, es voluntario ese hogar, lo hacen todo a pulmón,
pero tienen enfermeros, tienen una escuela ahí adentro, tienen televisión, los atienden bien. Sin embargo, hay un vacío y hay una tristeza en la mirada, que es por la falta de ese ser querido, de esa persona que tendría que estar ahí visitándolo asiduamente y no lo hace. Qué importante entonces que nosotros valoremos la vida, valoremos a los abuelos, valoremos a los ancianos. El mismo Jesús vivió en una familia, en el seno de una familia, y sus abuelos, dice la tradición, Santa Ana y San Joaquín, fueron los abuelos de Jesús. Jesús se crió en una familia, con un padre adoptivo, José, con María. La familia es importante. La familia que puede tener distintas formas, que puede ser una familia con papá y mamá, o puede ser una madre que ha criado a sus hijos porque no está el padre, porque quedó viuda, o porque es ensamblada. Hay muchísimas formas de familia, pero la definición de familia es ese lugar en donde hay afecto, donde hay amor y donde hay contención. Pero en el programa de hoy queríamos hacer referencia dentro de esa familia la importancia de la raíz de lo que es el abuelo, la importancia de la raíz de lo que es la abuela, devolverle todo el amor que ellos nos dieron cuando nosotros éramos pequeños, acompañarlos, porque los abuelos es como que se van haciendo como niños, en muchas cosas, porque es parte de la vida, porque nacemos, crecemos, en algunos casos reproducimos, pero sí envejecemos todos. Y muchas veces ese envejecer es un volver a ser como niños, y allí es donde nosotros tenemos que demostrar el amor, el cariño y el afecto, en esa etapa de la vida, en ese transitar de la vida. ¿Cómo estamos cuidando a los abuelos de nuestra familia? ¿Cuánto es el amor que le estamos dando a los abuelos de nuestra familia? Pensémoslo. Y si tenemos algún tiempo, si podemos colaborar con instituciones que trabajan con los abuelos en nuestra localidad, pues tenemos que hacerlo. Como te decía, no necesariamente llevándole algo material, sino acercándose para escucharlos, para ponerle el oído, para abrazarlo, para compartir, porque de eso se trata la vida. Los abuelos, como te dije, tuve la suerte de tener unos hermosos abuelos de los cuales aprendí. Mi abuelo Teodoro, que trabajó en vialidad, que después limpiaba vidrios y que me enseñó a trabajar, que el trabajo es honra, que el trabajo es parte de la vida, que el trabajo es alegría y que el trabajo es servicio. Mi abuela Teófila me retó y me dijo: Lalo, no maldigas. Un día que había yo maldecido a un compañero, me dijo: debes bendecir, y me quedó grabado. Y trato de aplicarlo siempre, de bendecir a las personas que conozco y bendecir también a los que no conozco, pero me cruzo en la vida, desearle el bien. De eso se trata. De mi abuela Nadima aprendí la sabiduría de la vida, que aún a veces las cosas malas que nos pasan nos enseñan algo bueno. De mi abuela Lidia, con quien compartí un poco menos de tiempo, porque no estuvo con mi madre, aprendí básicamente a luchar en circunstancias adversas. ¿Cuánto podemos aprender de los abuelos? ¿Qué estás aprendiendo vos de tus abuelos? ¿Los estás amando? ¿Los estás queriendo? Y si ya no están con nosotros, si tu abuelo o abuela ya ha muerto, rezar por su alma, pedirle a Dios que perdone sus pecados y tratar de llevar adelante los valores que ellos tuvieron, que seguramente tus padres te van a contar. En estos momentos, allí donde estés, vamos a hacer una oración y vamos a elevar a Dios pidiéndole a este Dios Padre, a través de su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo, por todos los abuelos. Te presentamos, Señor, a los ancianos, básicamente a los que están enfermos, a los que están en los hospitales. Te presentamos, Señor, a los abuelos que están con algún tratamiento, que están con un diálisis o con rayos o con procedimientos invasivos en su cuerpo. Te pedimos, Señor, por los abuelos que están solos, que nadie los visita. Te pedimos por esos abuelos que están horas esperando un llamado de teléfono de su hijo. Están esperando una visita y no se produce. Por esos abuelos que están en una familia, pero son ignorados, son ironizados o simplemente no tienen significación para el resto.
Te pido, Señor, también por aquellos abuelos que están bien, que gozan de la alegría de su familia, por esos abuelos que aún pueden compartir con sus nietos. Te pido, Señor, por esos abuelos que aún son significativos para la familia, que son considerados valiosos e importantes. Te pido, Señor, para que podamos hacer siempre algo por la tercera edad, que podamos comprometernos a orar siempre por ellos, pero también a actuar, a buscar los medios para que vivan de la mejor manera. Porque en este mundo, Señor, donde se va a premiar lo material, se premia la eficiencia, nosotros podamos valorar el ser, podamos valorar lo que cada abuelo ha aportado para la historia del pueblo, de la nación, del mundo. Señor Jesús, bendice a los abuelos y dales también a cada uno de los abuelos la capacidad de seguir haciendo cosas, como lo hizo Abraham, que muy anciano siguió cumpliendo el plan de Dios, como Moisés, que muy anciano siguió cumpliendo el plan que Dios le había establecido. Que también cada uno sepa que el abuelo tiene un rol para cumplir, que su vida aún no ha finalizado, que desde ese lugar donde está puede ofrecer su oración por sus nietos, por su familia y por los demás, que es importante y valioso. Los abuelos, parte de la vida, parte de nuestra historia. Bendícelo, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, espero que te haya gustado el programa Momentos de Reflexión del día de hoy, que tuvo que ver con los abuelos. Si te ha gustado el programa, recomiéndalo para verlo la otra semana o escucharlo la otra semana por la misma emisora, por el mismo canal y a la misma hora. O también puedes buscarlo en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, de quien te habla, Lalo Solaligui. Fue un gusto y fue un placer haber compartido otro momento de reflexión. Muchas gracias. No te olvides de luchar por la tercera edad. Dios te ama, Dios te quiere, que tengas una hermosa semana y que tengas mucha, pero mucha paz.